Leo, al final responderemos otras preguntas. Vamos a darle paso a Alejandro Escobar. Aquí en pantalla ustedes pueden ver nuestras líneas de atención para que con nosotros puedan recibir una asesoría, conocer un poco más sobre los detalles de participación en los diferentes espacios de la feria. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Te doy entonces la palabra para que nos cuentes sobre esas oportunidades y desafíos en el entorno actual de Colombia. Repito, este análisis que realiza Sectorial como portal financiero, económico y empresarial no representa la postura política ni de Inexmoda ni de Sectorial. Bienvenido, Alejandro. Manu, Leo, muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias a Inexmoda por el espacio y que podamos compartir elementos de conocimiento sobre este nuevo entorno que nos está presentando como país. Un tema importante es que como punto de precedentes no hablamos solamente de un entorno político, y ese entorno político tiene elementos en lo económico y en lo social, y se ha vuelto el protagonista reciente, es el protagonista de este año y será un protagonista de los próximos 4 años, pero también nuestro país está enfrentando a nuevos entornos que no tienen exclusivamente esta variable política. Entonces, si bien nos vamos a concentrar en ese elemento en este espacio, queremos también desde Sectorial compartir cuáles son aquellos otros elementos importantes del nuevo entorno que abre grandes oportunidades, que también tiene unos desafíos, que lo más importante es que los podamos interpretar de una manera preventiva y proactiva para poder atacar esas oportunidades que se están desprendiendo y para poder hacer un plan de acción preventivo a aquellos riesgos que podamos enfrentar al interior de las diferentes organizaciones. Miren, el punto de partida es entender inicialmente dónde estamos parados como país. ¿Y dónde estamos parados como país? Pues lo va a explicar la dinámica en gran medida de los diferentes sectores de la economía, donde en cada sector pues hay una representatividad de las diferentes organizaciones y empresas que es el motor económico y el motor de empleabilidad. Esta diapositiva que ven en pantalla se denomina una matriz de dinámica sectorial. Este eje X, aquí ustedes ven los diferentes sectores de nuestra economía, pasando por acá desde la madera, que es el sector que mayor tasa de crecimiento está mostrando en este 2022, lo ven en estas barras en color verde, crece a una tasa del 80%, hasta el frente agrícola en cultivos, que es el que en este primer trimestre del 2022 está teniendo los mayores efectos negativos en cuanto a tasa de crecimiento, porque nos está mostrando una caída del orden del 5%. Cuando uno analiza esta gráfica, uno analiza esta matriz, estamos encontrando como primer punto en nuestro país es que la gran mayoría de sectores están creciendo y que la dinámica económica en capacidades de producción de nuestro país es una de las más sobresalientes incluso en la región. No en vano, el primer trimestre de este año crecimos una tasa del orden del 8,5%. Para este segundo trimestre, que comprende en lo que es abril y junio, muy probablemente vamos a estar en tasas de crecimiento del orden del 11%. Recordando simplemente un antecedente es que en el 2021 tuvimos un bloqueo muy marcado en mayo, en el 2022 no se presentó y eso nos va a ayudar también a esa tasa de crecimiento. Entonces estamos hablando que en primer semestre de este año las tasas completas de crecimiento de la economía van a estar del orden por encima probablemente del 9,5, del 10% total como desempeño de este primer semestre. Si tú lo comparas con toda la región, Colombia es el país con la mejor tasa de crecimiento en el vecindario. Quiero resaltar adicionalmente en esta diapositiva los círculos, estos puntos que ustedes ven en cada uno de estos sectores. Esos puntos es un comparativo de 2022, este primer trimestre con respecto al primer trimestre del 2019. O sea, aislamos 2020, que fue pandemia, aislemos 2021, que es apenas transición de los efectos de pandemia, y miremos este 2022, que todavía no es un año normalizado, pero que se va normalizando con ese 2019, que fue un buen año en materia económica. Si ustedes ven esos puntos en color azul, y ya ahorita hablamos de los puntos en color rosa, si vemos todos estos puntos en color azul, ven que se ratifica un poco esa tesis y esa hipótesis, y es que la gran mayoría de los sectores de nuestra economía vienen creciendo a una tasa bastante relevante. La gran mayoría de los sectores se han generado una recomposición de su economía, los tamaños en ventas han vuelto a niveles del 2019 e incluso lo han superado. Si nos fijamos en los puntos en color rosa, por aquí ya empezamos a hablar de nuestro sistema moda, ¿sí? Aquí está textil y confecciones,
que este año te viene creciendo a una tasa del orden del 30% por encima al 2019. Este textil y confección es muy visto desde la industria, pero también tienes que tener en cuenta que en comercio hay un componente importante del sistema de moda ya en la importación, en la distribución del producto, bien sea la prenda terminada, la prenda de vestir terminada, producto terminado o la materia prima. Y ahí, incluso pues en el observatorio del sistema moda que nos comparte Inexmoda de forma trimestral, vemos los datos de gasto de moda y de gasto de los hogares y siguen mostrando una tasa de crecimiento. Entonces, el sistema moda también viene mostrando estos resultados favorables y aquí es la radiografía de cómo nos viene mostrando el desempeño. Luego, cuando uno analiza una posición económica de un país, pues la variable líder es el crecimiento económico. Crecimiento económico te genera empleo y en esa segunda variable que es empleo, también los resultados están siendo bastante buenos. Recordamos el momento más crítico de pandemia, que fue en mayo del 2020. Nuestra tasa de desempleo tocó el 21% y en algunas regiones, en algunas zonas en particular, llegaba a ser el 24%. Esa tasa de desempleo hoy está por debajo del orden del 11%. Cuando tú empiezas a recuperar el empleo, empiezas a recuperar la capacidad de gasto de los hogares, recuperas los ingresos de las personas y de esa manera se te sigue dinamizando el consumo y por eso el gasto de los hogares no sigue mostrando un crecimiento. Cosa diferente que está pasando en muchos países alrededor del mundo. Vemos un país como Estados Unidos, la principal potencia del mundo, que está teniendo problemas para crecer. ¿Sí? No está creciendo económicamente. Colombia sí crece económicamente. Está teniendo problemas en el gasto de sus hogares. Colombia no está teniendo problemas en el gasto de sus hogares. Está teniendo problemas de inflación. Colombia tiene problemas de inflación. Está teniendo problemas en subida de tasas. Colombia también está teniendo problemas en subida de tasas. Cuando tú analizas los diferentes países, se están mezclando todos los problemas. O sea, limitantes en crecimiento, limitantes en gasto, limitantes en empleabilidad, aumento de tasa y desbordamiento de inflación. Ese cóctel es lo que genera las recesiones económicas y por eso se empieza a advertir que un país como Estados Unidos puede caer en recesión económica. Colombia todavía está lejos de una situación como esa. Tiene dos variables que están poniendo un reto importante, que es la inflación y que es el aumento de tasa de interés. El aumento de tasa de interés te limita en parte la inversión, pero sigues teniendo un crecimiento económico en todos los sectores que te jalona la integración del ecosistema económico y tienes buenos resultados en materia de empleo. Entonces te empiezas a hacer un primer balance de lo que nos está pasando, lo que está sucediendo. Ahora bien, ¿cuáles son los nuevos elementos de entorno que vamos a enfrentar o que vamos a estar enfrentando este 2022, parte de ese 2023, posiblemente en unos años adicionales? Aquí aislamos el efecto político, porque de nuevo nos vamos a concentrar en ese elemento político de manera mucho más profunda en el desarrollo de este espacio. Pero queremos traer cuáles son elementos de un nuevo entorno que tenemos que tener presente al interior de nuestra organización. Y yo voy a ir un poquito al revés en esta diapositiva. Quiero que la leamos de esta manera. De la derecha a abajo, de la parte inferior de la derecha, nos vamos hacia la izquierda y luego vamos a terminar en esta parte superior de la izquierda. ¿Por qué? Porque ese análisis es desde lo que estamos viendo con el menor nivel de efecto hasta lo que está teniendo el mayor nivel de efecto, bien sea de desafío o de oportunidad en nuestra organización. ¿Qué debemos tener muy presente en este mediano plazo? Que estamos sufriendo completamente una reconfiguración inmobiliaria urbana. Cuando hay una reconfiguración inmobiliaria urbana, eso no solamente significa ladrillos, no solamente significa construcción, sino que significa estilos de vida. Y en el cambio de estilos de vida influye de manera importante la manera en la que nos vestimos, la manera en que llevamos textiles a nuestro hogar, la manera en que usamos el calzado, todo ese tipo de aspectos. ¿Cuáles son los principales elementos en reconfiguración inmobiliaria y urbana que estamos viendo? Se está acentuando de gran manera una tendencia que es el co-living. Co-living es cada vez los hogares unipersonales están creciendo en nuestro país, es decir, hogares conformados por una persona con su mascota. ¿Sí? Todavía no las familias, papá, mamá, dos hijos, que es la familia tradicional, si bien sigue siendo algo representativo en nuestro país. Quien más te está creciendo es ese hogar unipersonal. Entonces, cuando te crece el hogar unipersonal, ya la manera de vivir de la persona dice, bueno, yo no necesito una cocina gigante, necesito un sitio donde dormir, necesito tal vez un espacio de estudio y ya, necesito es más un lugar donde pueda interactuar y que es el lugar donde pueda interactuar, empiezo a compartir cocina,
empiezo a compartir lugar de lavado, empiezo a compartir lugar de entretenimiento, empiezo a compartir lugar de estudio. Tendencia Coliving es una de las que más se está acentuando, te cambia el panorama inmobiliario de tu ciudad, pero también te cambia la manera en la que vives y la manera que usas los artículos de sistema de moda. Coworking creciendo de manera importante, se había visto un poco una desaceleración desde los problemas financieros que enfrentó WeWork, luego con el aislamiento pues las oficinas empezaron a cerrar y ahora las oficinas están cambiando completamente por ser unos espacios de interacción y personas que han cerrado, empresas que han cerrado su oficina física y van y destinan sus recursos más a un espacio de coworking para la interacción. Entonces la manera en la que vives en la oficina también es diferente y cuando vas ya a la oficina de manera presencial ya no vas vas a unos espacios de reunión, de interacción y ya no se vuelven los espacios probablemente tan formales que existían anteriormente. Entonces, por eso ves una manera de vestirse mucho más cómoda al interior de la oficina. Entonces, vuelve y te genera unos cambios, unas ideas, unas tendencias nuevas en el mismo desarrollo de nuestra organización cuando participamos en el sistema MODA. Y luego empiezas a encontrar los espacios dark, los espacios, no lo traduciría como los espacios oscuros, pero termina siendo los espacios ocultos. ¿Cuáles son esos espacios ocultos? Lo vemos mucho en cocinas ocultas, con toda la aceleración de los domicilios, ¿sí? Del e-commerce a través de domicilios, a través de un actor como Rappi, que no es el único, pero que tiene un protagonismo importante, pero también empiezas a ver le cocinas ocultas y empiezas a ver malls ocultos. Y la gran apuesta es que como tenemos cada vez más personas trabajando desde el hogar, cada vez personas más al interior de su casa, pues necesita tener que el producto le llegue allá a su hogar. No solamente la alimentación, no solamente es el mercado, sino que también es la manera en la que empieza a comprar. Entonces estas cocinas y malls ocultos le cambian el panorama inmobiliario y te cambian también tu estilo de vida. Es entonces empieza a ser una tendencia, un nuevo panorama que empezamos a ver. Luego al interior de nuestra empresa vemos un talento que es la atracción del talento humano. Resulta que después de la pandemia empezamos a enfrentar un fenómeno que se denominó la crisis de las renuncias masivas y empezó a interpretarse es que las personas cuando estuvieron en pandemia se aferraron a su trabajo porque se veía el riesgo de perder el trabajo por la crisis económica que estamos enfrentando. Y muchas veces esa manera de aferrarse al trabajo empezó a generar unos flagelos en la salud, tanto física como en la salud mental. Cuando superamos en parte el tema de pandemia, no se ha superado completamente, pero ya el momento más crítico pasó. Entonces ya empieza el talento humano a decir, no, venga, me desgasté de una manera muy fuerte, voy a buscar ese otro sitio donde me va más conectado. Entonces empezó a presentarse un fenómeno de renuncias masivas. Las personas empezaban a retirarse de su sitio de trabajo. Resulta que el fenómeno no fue tanto de renuncias masivas. El fenómeno se convirtió en algo que se denominó un reshuffle, como una especie de reconexión. Y un análisis interesante que se publicó en LinkedIn que mostraba que el 54% de los perfiles de LinkedIn cambiaron de empleo en el último año, no se quedaron sin empleo. Entonces empezaron a buscar el lugar que los conectara. Entonces cuando empieza uno a analizar elementos asociados a capitalismo consciente, objetivos de desarrollo sostenible, empieza a encontrar un elemento clave, es que uno de tus stakeholders más relevantes, no solamente el cliente, el proveedor, sino que es tu talento humano. Y tu talento humano no solamente está al interior de tu compañía por un salario, pues ese es un derecho adquirido por el intercambio de trabajo, sino que también cuál es la misión al interior de esa organización que lo conecte y lo desarrolle en el largo plazo. Ese se vuelve un desafío y a la vez una oportunidad relevante en nuestras organizaciones. Viene un elemento que se llama o que hemos denominado Colombia Cannabis y es una apuesta importante que está haciendo el país en el desarrollo de esta materia prima desde el 2016 con algo de normatividad en el frente medicinal y luego expandiéndose el tema medicinal a la parte cosmética, a la parte de materias primas por las grandes bondades que empieza a tener esta planta. Haber tenido recientemente una reglamentación en uso industrial de cannabis te abre un sinfín de oportunidades en el desarrollo de ese nicho. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de un nuevo entorno, hay un nuevo entorno político, de nuevo ya lo vamos a empezar a analizar, pero hay un nuevo entorno en una serie de oportunidades que se presentan al interior de las organizaciones. Luego está el tema de renovación energética, lo vemos en esta parte superior de la derecha, y son apuestas que están alrededor del mundo en un tema de transición energética que se debe dar, ahora bien, cómo es la velocidad que se debe ir dando.
Colombia es de los países que mejor dinámica está teniendo en transición energética. En el ranking del mundo, Colombia está como la séptima matriz energética más sana o más limpia alrededor del mundo. Y ha crecido en eólica, en solar. Hay posiblemente algunas apuestas más alrededor del mundo, no tanto en Colombia en nuclear, en Colombia sí en el frente de hidrógeno. Y este va a ser un sector que te va a empezar a jalonar desarrollos de crecimiento. Este sector también tiene una interconexión en el sistema de moda, no tanto en la prenda de vestir o lo que es el streetwear, sino la prenda de vestir en el desarrollo y en la protección para el desarrollo de las obras civiles que se requieren a través de esa renovación energética. Luego hablamos de un tema de madurez digital y muy posiblemente en los últimos años a lo que hemos estado acostumbrados a escuchar es a transformación digital. Bueno, ya el reto no es transformarnos digitalmente, es madurarnos digitalmente. O sea, debemos haber empezado un proceso de transformación recientemente y ahora ese proceso de transformación lo tenemos que acelerar. De hecho, muchos de los elementos con los que se combaten impactos negativos en inflación, o sea, alzas de precios, alzas de costos en la fabricación de nuestras materias primas, se combaten a través de desarrollo tecnológico al interior de las organizaciones. Y esa es una de las invitaciones, el tema de la madurez digital. El último elemento que tiene un reto importante es una presión prolongada de altos precios. Estamos tocando una inflación del 9%, muy posiblemente va a empezar a desescalarse, entender un poco que la inflación no es solamente porque se generó la guerra entre Ucrania y Rusia y nos dejó sin fertilizantes y los fertilizantes luego nos afectan la producción de alimentos, eso tiene una gran explicación en ese frente. Ten en cuenta que también el efecto de inflación viene de rezagos de bloqueos del año anterior, los bloqueos por el paro que se presentó el año anterior también generan un efecto rezagado en el frente de inflación. También hay elementos asociados a variables climáticas y, por ejemplo, en dos materias primas claves en la alimentación, como es el maíz y como es la soya, China se quedó sin producción de maíz, Brasil se quedó sin producción de soya. Esos elementos generaron las presiones inflacionarias. ¿Cuáles son las buenas noticias? No tanto desde el punto de vista de la guerra, pero sí desde el punto de vista de las producciones agrícolas. Las producciones agrícolas están empezando a reaccionar de una manera favorable. Esas reacciones favorables van a hacer que el impacto negativo que estamos teniendo en precios, o sea, esas alzas de precios, se empiecen a moderar. Por eso hablamos de una presión prolongada en precios, porque la moderación no va a ser inmediata, o sea, no va a caer inmediatamente el nivel de inflación, va a ser un decrecimiento gradual con buenas noticias en este aspecto de producción. Estos son principales elementos que van a empezar, que explicarán un poco el mediano plazo de nuestras organizaciones. Y luego entra uno de los grandes protagonistas, en el caso de Colombia, que es el cambio en cuanto al panorama político. Entonces, tuvimos recientemente las elecciones y yo quiero aquí un poco desde lo que venimos analizando de sectorial, empezar a quitar un poco de muchos mitos o muchos elementos que se empiezan a hablar o que son muchas de las prevenciones que posiblemente se generan. Entonces, entra un nuevo presidente a nuestro país, que es Gustavo Petro, que ahorita pues veremos la posesión en pocos meses, y entonces inmediatamente, bueno, tenemos un gobierno de izquierda. Entonces tenemos una amenaza que es, bueno, ¿qué ha pasado con gobiernos de izquierda en la región? Hay un primer elemento que es la radiografía de nuestra región, la vemos en este mapa. Estamos en octubre, vamos a tener las elecciones de Brasil. ¿Sí? Entonces todos los países tienen nuevamente su presidente. Ahorita Brasil, que tiene su presidente con Bolsonaro, pues va a enfrentar un proceso electoral en octubre del 2022. Muy posiblemente quien va a ganar esas elecciones es otra vez la izquierda, partido de Lula da Silva. Entonces vamos a ver una región que es mayoritariamente de izquierda. O sea, si aíslas Brasil, que tiene elecciones en octubre, ya tienes el 66% de nuestra región de izquierda. Nicolás Maduro en Venezuela, tienes a Gustavo Petro en Colombia, tienes a Pedro Castillo en Perú, tienes a Luis Arce en Bolivia, tienes a Gabriel Boric en Chile y tienes a Alberto Fernández en Argentina. Ahora bien, ¿qué ocurre con esto? Cuando tienes toda la región con un tema mayoritario de izquierda, tienes unos desafíos, pero también tienes unas oportunidades. Hay una oportunidad bien relevante y es que cuando hay una alineación hacia la izquierda mayoritariamente en la región, empiezas a conformar bloques económicos y empiezas a incrementar poder hegemónico de la región.
Cuando tú empiezas a aumentar poder hegemónico de la región, empiezas a ganar poder económico de negociación internacional y poder político en toma de decisiones también en el frente internacional. Nada extraño fue que todos los presidentes de la región, inmediatamente Gustavo Petro quedó elegido como presidente, inmediatamente lo llamaron, le dieron su felicitación y su disposición a trabajar con él. Eso lo vimos en gobiernos de izquierda, pero también lo vimos en gobiernos de derecha. Inmediatamente quedó Gustavo Petro, Guillermo Lasso, que es derecha en Ecuador, lo llamó a poder trabajar de forma conjunta. Ahí hay una ventaja, ahí hay una oportunidad. Hay otro elemento interesante y es que empieza a verse más tangible la reactivación de relaciones con Venezuela. Y no es solamente un tema de Colombia. Si lo vemos por el fenómeno económico que está pasando alrededor del mundo, muchos países ya están mirando a Venezuela como un sitio para volver a reactivar relaciones. Y el caso más diciente es Estados Unidos buscando acercarse a Venezuela para hacer relaciones en la parte minero-energética que se viene dando desde los últimos años. Colombia volviéndose a acercar a Venezuela, hay algunas advertencias de la economía venezolana, todavía es demasiado frágil, pero por primera vez va a mostrar crecimiento económico, por primera vez va a empezar a mostrar que las tasas inflacionarias empiezan a ceder. Entonces te marca como el punto de quiebre a un periodo de transición que va a ser largo, pero de transición de recuperación de esta nación. Venezuela para Colombia inmediatamente le puede generar un comercio del orden de unos 336 millones de dólares. En un mediano plazo se pueden convertir 4.000 millones de dólares. No dejar de lado que hace algunos años era nuestro principal socio comercial, se lleva más del 40% de nuestras exportaciones. Entonces aquí, al empezar a ver este tipo de comportamiento, en este nuevo cambio político, empiezas a ver unas oportunidades relevantes para las organizaciones de nuestro país. Y hay un elemento adicional que no tiene que ver tanto con el entorno político, sino que tiene que ver más con el entorno económico. Cuando tú analizas a nivel global qué está pasando, los principales centros de producción del mundo están teniendo grandes problemas. Vas a China con problemas de energía, China con aislamientos que presentó este año, entonces escasez de mano de obra, y China con un problema de la caída de Evergrande, que era su principal constructora, que cayó el año pasado. Entonces problemas también en el desarrollo constructivo, que es uno de sus principales jalonadores de PIB. China entonces en problemas económicos. Te vas a Europa, que es el otro centro de producción importante en el mundo, y con la relación que tiene de suministro de gas ruso, pues se va quedando sin suministro, entonces baja los niveles de producción. Entonces ese otro centro de producción tiene problemas. Y Estados Unidos, muy cercano a un problema de recesión. Cuando empiezas a encontrar que esos bloques tienen problemas en producción, entonces los ojos del mundo empiezan a mirar economías que no existan esos problemas de producción. Y la economía colombiana está ganando en nuestra región en ese aspecto. Por eso se habla del fenómeno que se llama el reshoring o el nearshoring, y es empiezo a reubicar cadenas productivas en sitios o en lugares donde se puedan ubicar por los niveles de producción, por los desarrollos económicos que se presentan. Ahí hay otra oportunidad, no tiene que ver tanto con el frente político, es más por el tema económico que está ocurriendo. Y viene ese entonces el desafío. El desafío cuando uno mira este mapa y dice, bueno, ¿qué pasa? Entonces Colombia tiene ese desarrollo hacia izquierda, pero entonces empiezan a ganar o influyen en nuestra política como país izquierdas que han tenido efectos negativos desde lo económico. El caso más reciente, Venezuela y Argentina. ¿Qué pasa si entonces Colombia se vuelve en Venezuela, Colombia se vuelve en Argentina, que es lo que normalmente se habla? Pues sobre eso hay varias líneas defensivas. Primero, un poco lo que está pasando en medio de este desarrollo entonces. Como segundo, está esta línea defensiva. Entonces, un poco los gobiernos de izquierda cuando entraron en los diferentes países de la región. Aquí hay un tema bien importante y bien relevante. Si uno se va a Argentina, y podríamos hacer discusiones si Carlos Menem era de izquierda o no, pues Carlos Menem llegó por el peronismo, que era izquierda. Por allá en el 89 tuvo el 47,5% de los votos, una diferencia de 10 puntos con su contrincante. Menem estuvo del 89 al 99, le siguió de la Rúa, ya con muchos problemas económicos. Argentina se dio el corralito, luego vino el kirchnerismo y de ahí pues la caída en muchas de las dinámicas.
políticas económicas. Pero miren este punto, la diferencia eran de 10 puntos. Luego vas a Venezuela, Hugo Chávez en el 98 ganó con el 56,2% de los votos, una diferencia de 16 puntos con su contrincante. Hugo Chávez 98 a 2013, sigue Maduro del 2013, ya los efectos económicos los conocemos. Bolivia, Evo Morales gana en primera vuelta en el 2005 con 25 puntos de diferencia con su contrincante. Luego le siguió quien era su ministro de Hacienda y continúa pues, el país en una política de izquierda. Chile, el año pasado, gana Boric con 11 puntos de diferencia. Luego miren a Perú y miren a Colombia. Pedro Castillo ganó apenas con una diferencia del 0,26%. ¿Sí? Y cuando tú miras la dinámica de Perú, Perú está teniendo grandes problemas en sacar la política pública de Pedro Castillo porque tiene la mitad del país en oposición. Estos otros países, en especial estos tres que están en la izquierda, su desarrollo de política pública la pudieron implementar de manera bastante acelerada, de manera bastante rápida. Hay cambios radicales en los gobiernos por ese nivel de popularidad. Luego tú ves a Colombia con Gustavo Petro y la diferencia fue de apenas 3%, fueron apenas 700.000 votos. Entonces el nuevo presidente ya tiene un precedente, es que tiene ya la mitad del país en inicialmente una oposición. Cuando se encuentran diferencias por debajo de 10 puntos en la votación, eso invita a hacer acuerdos nacionales. E incluso fue el mensaje inicial que dio Gustavo Petro cuando ya se dieron los resultados, inmediatamente habló de un discurso de unión, de un discurso de amor, de no persecución política. Y miren lo que empezó a pasar posteriormente. Se daba una amenaza como del tema de región y es bueno, ¿y qué pasa con Estados Unidos? Resulta que apenas quedó Gustavo Petro elegido, inmediatamente Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, puso un tuit diciendo Colombia es nuestro principal aliado de la región, vamos a seguir teniendo unas buenas relaciones con el nuevo presidente. Inmediatamente Gustavo Petro en su posesión dijo nos tenemos que seguir acercando a Estados Unidos. Se dio al día siguiente la llamada de Joe Biden y la llamada se resumió en dos principales puntos, política contra narcotráfico y transición energética. Entonces, también como la amenaza, venga, nos vamos a quedar sin nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos, donde está el 25% de las exportaciones, una amenaza que también empieza a disminuir. Luego es el entorno político. Gustavo Petro en estas últimas semanas, estos últimos días, se reunió con Rodolfo Hernández, se reunió con Germán Vargas Lleras, se reunió con Álvaro Uribe. Miren el mensaje que se dio recientemente de Álvaro Uribe. Vamos a hacer una oposición, pero va a ser una oposición concertada y va a ser una oposición, no una oposición radical. ¿Eso qué llama? Es acuerdo nacional. Entonces, políticas radicales, que inicialmente son los mayores temores que se dan en este tipo de entrada, empiezan a apaciguarse un poco y lo que antes empezamos a ver es posiblemente desarrollo de oportunidades. Luego, ¿qué ocurre? Vámonos y pensemos en los sectores. Este es un resumen ejecutivo de lo que es el plan de gobierno de Gustavo Petro en los sectores que tiene con mayor foco. Su principal apuesta en cuanto a desarrollo económico posiblemente está en tres sectores. En cuanto a desarrollo y crecimiento económico, está en el agro, está en la industria, está en el turismo. Ricardo Bonilla, que es su asesor económico, mostró con mayor detalle qué son estos elementos. Y en industria pone como principal trabajo cuatro sectores. Habla de la industria metalmecánica, habla de la industria petroquímica, habla del desarrollo de una industria farmacéutica y habla de un desarrollo de textil, confecciones, calzado, desde el frente de desarrollo industrial como principales apuestas. Entonces, industria es una apuesta, pero las apuestas más específicas van a estar petroquímica, en farma, en textil, calzado, principalmente como los sectores foco. En agro, la apuesta es una inflación en el largo plazo se combate cuando eres un gran productor de alimentos y ahí combates el frente hambruna. Entonces ese frente agropecuario es la apuesta. Y en turismo es poder desarrollar la llegada del orden de unos 15.000 millones de dólares al país por el frente de turismo. Turismo es una de las apuestas del gobierno Petro un poco para combatir elementos asociados a el frente de transición energética.
¿sí? Que esa es como una de las grandes amenazas. Es, nuestras finanzas públicas dependen claramente del sector petróleo. Ahí están nuestro 30% de las exportaciones y la entrada de divisas. Un tema interesante también que ocurrió en la última semana es que Aliadas, que es como el gremio que reúne a varios gremios, se sentó con Ricardo Bonilla, de nuevo el asesor económico, fue el secretario de Hacienda cuando fue Gustavo Petro el alcalde de Bogotá. Y los resultados de esa reunión tenían como eje central la política en el frente de minería y petróleo. Claramente que salió de esa reunión, que va a haber una transición energética, que no va a haber fracking, son como los dos no negociables. Hay transición y no hay fracking. Pero que sí, también quedó claro, es que contratos que ya existen firmados de exploración de petróleo se van a seguir generando y contratos que existen de explotación se mantienen. Entonces, un poco el mensaje que a veces hemos escuchado como, no, es que inmediatamente Colombia se va a quedar sin petróleo, no es cierto. O sea, ¿qué va a ocurrir? Si va a ocurrir un fenómeno de transición, no va a existir el desarrollo de fracking en este gobierno y lo que ya existe en exploración y explotación va a continuar. Ahí la apuesta es acelerar mucho más el frente de la transición energética para hacer esa combinación. Y aquí hay otro mensaje interesante. Si ustedes ven todos los gremios, inmediatamente quedó Gustavo Petro, inmediatamente lo felicitaron y se pusieron a disposición a trabajar con él. Hablamos del Frente Constructor con Camacol, hablamos del Frente Industrial con Andy, hablamos de las pequeñas y medianas empresas con Acopia, hablamos del sector financiero con Asobancaria, porque incluso hay unos elementos claves de la reforma tributaria del gobierno Petro que tiene que ver con elementos tributarios hacia aumentar la parte impositiva a entidades financieras. Entonces, todos los gremios, un mensaje de, venga, vamos a trabajar y vamos a desarrollar en el frente país. Entonces, en todos los segmentos hay una visión de un acuerdo nacional. Segmentos políticos, política local, segmento de política internacional, Estados Unidos y la región, y el frente empresarial asociado al frente de los gremios. Otro tema interesante aquí para ver y verlo mucho más claro que va a ocurrir en las próximas semanas es quiénes van siendo nombrados en las diferentes carteras, en los diferentes ministerios. Cuando uno mira el círculo de Petro, posiblemente cada uno tendrá sus percepciones, quién les gusta, quién no les gusta. Desde lo que nosotros vemos en sectorial, hay unos nombres bastante interesantes. Ocampo ya quedó como ministro de Hacienda. Ocampo fue ministro de Hacienda de Samper, fue director del Departamento Nacional de Planeación y fue codirector del Banco de la República. Eso inmediatamente te va a mostrar que las políticas fiscales y económicas del país van a ser unas políticas fiscales y económicas que van a tener un buen raciocinio, un buen desarrollo, teniendo una figura como la de Ocampo, líder de esta cartera. El otro ministro ya nombrado fue Álvaro Leiva, conservador, fue ministro de Minas en el momento incluso de Belisario Betancur, una trayectoria importante. Y en ese frente de relaciones internacionales hay otros nombres interesantes. Está María Emma Mejía, está Luis Murillo que era el candidato a vicepresidencia de Sergio Fajardo, con muy buena relación en el Parlamento de Estados Unidos. Si sigues mirando nombres alrededor de Gustavo Petro, encuentras una persona como Ricardo Roa. Ricardo Roa hasta hace poco trabajó en el grupo Etus, trabajó en TGI, trabajó en la empresa de energía de Bogotá con mucho conocimiento en materia mineroenergética. Tener una persona como esas, con amplio conocimiento en materia mineroenergética, pues te va menguando un poco esos interrogantes frente al desarrollo de minería y petróleo. También tienes nombres como Carolina Soto, codirectora de Banco de la República, Alejandro Gaviria, su Ministerio de Salud fue bastante interesante y tuvo unos cambios relevantes en materia de país. Tienes a Luis Fernando Mejía, actualmente director de Desarrollo, y eso lo vamos a seguir viendo pues, en las próximas semanas, y eso empieza a mostrar que efectivamente este gobierno va a ser más un gobierno de acuerdo, de consensos y no de elementos radicalizados. Para eso, pues también va a jugar un papel clave el Congreso, el Senado y la Cámara. Aquí son las diferentes curules que tienen cada uno de los partidos. Cuando tú analizas solamente pacto histórico y te vas a Senado, pues no te hace mayoría. Luego cuando lo sumas con comunes, lo sumas con maíz, todavía no te hace mayoría.
Cuando sumas lo que puede ser oposición, que es Centro Democrático, Cambio Radical, la U no te hace mayoría, entonces empiezas a ver algunos partidos bisagra. Los partidos bisagra va a ser liberal, que recientemente anotó que va a apoyar políticas que se presentan en el gobierno, y también tienes a los conservadores, que inicialmente conservadores se pensaba que iba a ser oposición, lo que ha mostrado es que va a ser más es una oposición concertada. Entonces no hay mayorías, sino que hay de nuevo procesos de acuerdo para ratificar esos elementos de acuerdo nacional. Finalmente, con esta hacemos las conclusiones para abrir algunos espacios de preguntas y de comentarios. El momento en que quedó Gustavo Petro elegido como presidente, esta firma es inglesa, Control Risks, inmediatamente sacó un análisis de cuáles pueden ser los diferentes riesgos que se pudieran presentar, que son estos que ustedes ven aquí en este eje Y. Estos son los 14 riesgos que se identifican. Ahora bien, los riesgos hay que analizarlos en cuál es su probabilidad de impacto, en cuál es su probabilidad, o sea, que ocurra, si es muy alto que ocurra o si es muy bajo que ocurra, y cuál es su nivel de impacto, ¿sí? Si es muy alto o si es muy bajo. ¿Cuáles son los que ellos consideran que podrían tener el mayor impacto? Está aquí en la reforma tributaria, ¿sí? Una reforma tributaria que pueda generar mayores cargas al sector privado. Todavía no está claramente en blanco y negro cómo va a ser la reforma tributaria, pero hay algunos visos. Unos visos son ¿qué? 50 billones, y ahorita cuando entra Campo al Ministerio de Hacienda, pues lo vamos a ver mucho más claro. Se habla de 50 billones, concentrado más en personas, se habla de los 4.000 patrimonios más ricos del país, pero eso se ha sentado un poco, o sea, vuelve a resurgir impuesto al patrimonio, ¿sí? A patrimonios mayores a los 1.000 millones de pesos, pero entonces lo que empezamos a ver es una reforma que va a estar más concentrada hacia las personas, ampliando los niveles de declaración. Probablemente personas empiezan a declarar desde los 3 millones y medio, entonces amplías esa base de personas sujetas a impuestos. No vemos elementos asociados a IVA, va a estar mucho más concentrada en este aspecto, pero de ahí pues lo tendremos que ver con mayor claridad cuando se den los lineamientos desde el nuevo ministro de Hacienda. Básicamente este es el resumen de lo que nosotros vemos como la actualidad y panorama, o sea, este nuevo entorno que nos está mostrando. Nosotros vemos gran cantidad de oportunidades, vemos algunos desafíos que no son desafíos que vayan hacia un declive económico, vemos son desafíos en los cuales se debe trabajar proactivamente al interior de las organizaciones. Y un poco en conclusión, con la figura de Gustavo Petro, lo que nosotros encontramos es, si se hace un elemento asociado al respeto de las instituciones, un ataque directo a la parte del narcotráfico, no se invocan superpoderes que hagan una penetración o perduración en el desarrollo del poder, y efectivamente se materializa el acuerdo nacional que se ha hablado, hay unas altas probabilidades de que este gobierno pueda mostrarle a nuestro país y a la región que existen izquierdas que sí son viables y que pueden llevar hacia el desarrollo económico. Mayor prueba que empezamos a ver de eso, de tendencias, es las personas que empiezan a rodear, que van a empezar a liderar las carteras, y las conversaciones que se empiezan a tejer y se empiezan a abrir con diferentes frentes políticos, con política internacional y con el frente del empresariado. No, darles las gracias por el espacio, y si tenemos algún espacio de dudas, preguntas, con el mayor de los gustos. Alejandro, muchísimas gracias por esta información tan importante. Vamos a resolver algunas de las inquietudes que nos presentan en el chat. La primera que nos hacen por acá no veo bien el nombre, pero nos dicen, en la matriz donde se muestra el crecimiento por sector, habla de un crecimiento del 30% en el sector moda. ¿Este crecimiento es comparado con el 2019 o con el 2021? Y el que está mostrando este 2022 es comparado con el 2019 del orden del 30%. Cuando vas a comparar hacia elementos del 2019, estamos hablando de tasas de crecimiento del orden del 15%. Perfecto. Bueno, para las personas que nos preguntan si vamos a compartir esta información, claro que sí, les vamos a compartir la grabación
de esta conferencia para que ustedes puedan escucharla nuevamente, para que la puedan compartir con sus equipos. Es muy importante que, sobre todo en este momento, tengamos en cuenta todos estos análisis para poder tomar decisiones estratégicas con base en estos análisis cualitativos y cuantitativos. Muchos mensajes de agradecimiento, Alejandro, un excelente análisis. Por acá nos dicen, gracias por este análisis interesante y con una visión positiva para impulsar el seguir creciendo en nuestro sector. Voy a mirar por acá si tenemos otros comentarios. Nos dice Alina que estoy confundida. En la última diapositiva sobre los riesgos del gobierno Petro genera un contrapeso a la posición positiva que presenta Alejandra. Sí, bien, esa última diapositiva, esa no es de nuestra autoría, la quisimos traer porque la hizo Control Risk. Control Risk es una firma que hace unos análisis muy interesantes de riesgo y ellos hicieron una advertencia. Dijeron, miren, sacamos esta matriz sin todavía ver ni discurso de posesión ni reuniones posteriores, sino lo que empezamos a sentir de lo que puede ser una izquierda radical en el país. Entonces crearon esa matriz en ese momento y lanzaron esa advertencia. Luego, cuando tú empiezas a ver los lineamientos, y de nuevo, para nosotros es muy diciente, las personas que están rodeando el gobierno, las personas que ya están siendo nombradas en las carteras, la conversación con Estados Unidos, la conversación con la región y la posición de empresarios. Cuando uno empieza a ver eso, empieza a encontrar que empezamos a ver elementos de acuerdos, no de políticas directas a implementarse. Hay un elemento muy diciente en un sector diferente al nuestro sistema de moda, que es el sector salud. El sector salud se decía, Gustavo Petro se monta y acaba las EPS. Luego, Urrego, que fue su secretario en salud, dijo, no, lo que nosotros vamos a hacer es una concertación con EPS, con médicos, con gremios, a ver los lineamientos de nuestra reforma, cuáles son las que saldrán. Entonces, todo eso nos atenúa muchos elementos de esa matriz. ¿Cuál nosotros consideramos que siguen siendo riesgos relevantes? Es transición energética, que sí se mantenga, es que nos parece un poco riesgo es que no se haga fracking, ¿sí? Con las implicaciones ambientales que existen, pero hay una dependencia importante de esa llegada de petróleo, ese es un riesgo, esa llegada de dólares, ese es un riesgo. Y el otro elemento es cómo salga la reforma tributaria, ¿sí? Porque se habla de 20 billones, 50 billones, 70 billones, entonces tienes un rango demasiado amplio. Esos dos elementos son los que debemos prestarle probablemente el mayor nivel de atención. Los demás riesgos sentimos que se vienen atenuando. Perfecto, Alejo. Por acá nos preguntan también que si tienes información sobre qué le ha pasado a la industria textil peruana durante el gobierno de Pedro Castillo y que si crees que algo similar pueda pasar en Colombia. Sí, miren, la industria en Perú, Pedro Castillo tiene unas apuestas interesantes en materia de industria, pero hay un tema un poquito diferente a lo que le está pasando a Colombia, pues apenas con esto pues tan reciente. Pedro Castillo está creando unas reformas que sí son bastante radicales. Y cuando recordemos esa diapositiva que veíamos la diferencia en votación de Pedro Castillo fue apenas 0.3%. Entonces tienes la mitad del país en una posición parecida a nuestro país. La diferencia fue de 3 puntos. Pero Castillo no está buscando acuerdos nacionales. Pedro Castillo está de una con su política en lo que él considera que es el mejor desarrollo de país. Entonces de ahí estamos viendo marcadas protestas que no se esté pudiendo materializar el desarrollo y con un antecedente un poco más pesado en Perú, es que en alrededor de 5 años han pasado alrededor de 4 presidentes. Entonces, el desarrollo, digamos, industrial de Perú sigue existiendo, pero el desarrollo económico lo tienes que conectar con el frente político y la conexión internacional. Entonces, con lo que vemos hasta ahora, vemos alejado que a un tema de Colombia se asemeje a este frente de Perú y en el desarrollo mismo de nuestro sector. Incluso, diferente a Perú, este nuevo gobierno, sí puso en un renglón principal el desarrollo industrial en textil y en calzado de marroquinería. En Perú estaba dentro del ecosistema industrial, pero no estaba como uno de los principales protagonistas.
Gracias, Alejandro. Vamos a responder otras dos preguntas y les vamos a compartir la información de contacto, tanto de Inexmoda como de Sectorial, para que ustedes puedan acercarse y de pronto revisar qué análisis le funciona a cada una de sus empresas. Mientras seguimos resolviendo las preguntas, les vamos a compartir aquí una breve encuesta sobre el interés en participar de la feria Colombia Moda más Colombia Tex, para que nos vayan contando mientras vamos respondiendo aquí las otras preguntas. Bueno, nos preguntan, Alejo, con los recientes cambios microeconómicos de Ecuador, las variables macroeconómicas del mismo se verían afectadas para las relaciones bilaterales o de acuerdos comerciales entre Colombia y sus aliados. Y lo mismo nos preguntan sobre si tú consideras que existe el crecimiento de exportación a Venezuela, teniendo en cuenta que la confianza crediticia es cero y que las aseguradoras no están dispuestas a asegurar estas carteras. Sí, voy inicialmente con Venezuela. Totalmente de acuerdo. O sea, Venezuela es un país económicamente demasiado frágil, ¿sí? Entonces, asumir riesgos económicos de cartera no se puede en este momento, ¿sí? ¿Qué relación se puede empezar a generar? Relaciones donde se materialice, o sea, pagos de contado, anticipos, ¿sí? Todavía pensar en una carta de crédito, hoy al gobierno venezolano no se le va a abrir. Recordemos que antes existía un sistema que se llamaba CADIVI, el sistema quedó desmontado y la economía venezolana pues entró en ese desarrollo de declive. La economía de Venezuela cada vez se está dolarizando más por la entrada de remesas. Toda esa partida de migrantes son en gran parte los que están volviendo a desarrollar favorablemente económicamente a Venezuela, porque el migrante se van, muchas veces se va a la cabeza de familia, deja a su familia en Venezuela y empieza a girarle dólares. La llegada de remesas a Venezuela ha sido bastante grande y es una economía que cada vez se te está dolarizando. Cuando luego empiezas a encontrar que un Estados Unidos posiblemente le quite vetos al desarrollo del petróleo, empieza a llegar un mayor nivel de dólares y ahí es donde vamos a empezar a ver un resurgir de esa economía. Hoy son negociaciones que se deben hacer muy puntuales de contado y por eso hablamos que inicialmente en el mediano plazo, en el inmediato plazo, al tener una reapertura nos significará el orden de unos 336 millones de dólares. Pero con estas otras variables materializándose ya estaríamos hablando del orden de unos 4.000 millones de dólares. Entonces es un mercado para ir de una manera tranquila, pausada, más de observación, en ventas de contado a medida que se vaya normalizando. El otro frente es la parte de Ecuador. Recordemos que Ecuador junto con Paraguay son los únicos gobiernos de derecha que hay en nuestra región. Ecuador tiene un reto importante y es que el gobierno que predeció, que estuvo antes de Lazo, que fue Lenín Moreno, también fue un gobierno de derecha. Lenín Moreno salió de Ecuador con el 7% de aprobación, la aprobación más baja de la región. Guillermo Lazo también es de derecha, no con una política continuista, hizo algunos cambios, pero tiene una posición bastante marcada de la parte indígena. Incluso quiso hacer algunos ajustes en combustibles que no hubo una contraparte de negociación. Ese elemento puede afectar relaciones internacionales. Es posible, todavía no está tan claro, pero es posible que Lazo pueda haber un problema de salida del gobierno. No pasó la salida de destitución, la semana pasada no se dio, entonces eso va dando un poquito de tranquilidad. Pero hoy sí hay algunas amenazas en esa materia de relación internacional si no se supera esta crisis directamente con los indígenas. Muchas gracias, Alejo. Para ir entonces cerrando este espacio, hay muchísimas preguntas alrededor del tema, sobre cada una de las empresas que ustedes representan, sobre cada uno de los modelos de negocio y se convierte en casos muy individuales. Voy a compartirte una de las preguntas, creo que más generales en este momento y tiene que ver con el comportamiento del dólar. Nos pregunta Camilo Calle, ¿cómo es el comportamiento del dólar con este nuevo gobierno? Y miren, hay un tema importante para tener en cuenta, es que la influencia del líder político de nuestro país en el comportamiento del dólar es importante, pero no es trascendental. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es el comportamiento que hemos visto de encarecimiento del dólar viene desde hace 3 años, ¿sí?
no viene por un cambio de gobierno, ¿sí? Y es producto del fenómeno de crisis que estamos viviendo. ¿Cuál es el principal efecto que está generando eso? Estados Unidos empieza a aumentar tasa de interés, que lo ha hecho de una manera acelerada. Entonces, Estados Unidos es el país que más capacidad de albergar capitales tiene. Entonces, cuando esa tasa de interés te empieza a incrementar, pues los capitales en medio de una crisis mundial buscan un sitio que tenga un bajo riesgo. Estados Unidos es un sitio de bajo riesgo en notas del Tesoro de Estados Unidos, que es la Reserva Federal aumentando tasa de interés. Por eso los capitales se han concentrado ahí. Si tú miras los comportamientos de tasa de cambio en todas las naciones, vienen incrementándose. Luego, entonces, Colombia tiene un ingrediente adicional, es que en muchísimo tiempo no había llegado un gobierno de izquierda. Entonces, eso le genera temor a los mercados. Y por eso, incluso antes del comportamiento de dólar, lo que primero cayó fue la acción de Ecopetrol, ¿sí? Porque, entonces no va a haber fracking, no va a haber exploración, no va a haber explotación, entonces se desvalorizó la acción. Y miren que la acción ahora no se está desvalorizando, sino que tienes una volatilidad, porque los mensajes que se vienen dando es que esta transición no es de un impacto, y eso va a hacer que no se genere una marcada fuga en el desarrollo del capital. ¿Nosotros qué estamos viendo? Nosotros consideramos que la tasa de cambio de Colombia puede estar fluctuando entre, voy a dar un rango muy grande y me disculpan, va a estar entre los 4.000 y los 4.400 pesos. Hoy se te ubica entre unos 4.150, 4.150. La influencia en posesión de Gustavo Petro, ya el mercado lo viene descontando. Podrán haber algunos elementos adicionales cuando vaya a ver ahorita el tema de agosto, pero a medida en que estas políticas de salida de capitales, mejor dicho, la política pública muestre que es que esto no va en contra de los capitales ni del desarrollo económico, eso se te va a normalizar. Pensar en una tasa de cambio de Colombia de 2.000, 2.800 todavía va a estar lejos, no por el gobierno, sino por la necesidad de normalización económica en el mundo, lo que mencionaba al principio. Hasta que China, Europa y Estados Unidos no se te empiece a normalizar, ahí esos efectos se van a mantener en una tasa alta. Se mantiene en crisis, Reserva Federal aumentando tasa, vas a mantener una tasa entre ese nivel de los 4.000, 4.400, muy probablemente estará entre los 4.000, 4.200 pesos. Muchas gracias, Alejo, por tus respuestas, por tu análisis, por aclararnos tantas inquietudes que tenemos y que vamos a seguir teniendo. Y la idea es seguir generando estos espacios de actualización, sobre todo para que como industria miremos hacia adelante pues con cifras y con análisis, como decíamos anteriormente, cualitativos y cuantitativos. Siendo pues ya las 10:20 de la mañana, vamos a ir cerrando este espacio, agradecerles a todos por su participación. Voy a darle la palabra a Alejandro y a Leonor para que se despidan y nos den un último mensaje. Alejo. Oh, Manu, Leo, mil gracias por la invitación, a Inexmoda por la invitación y a todos por la participación en este espacio de conocimiento, y nos vemos en Colombia Moda, Colombia Tex ahorita el próximo mes. Mil gracias.